Iglesia Reformada Calvary presenta su programa Sola Escritura con el pastor Edison Flores. Gracia, santificación, creación, palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Carrera 24, número 42C11, Barrio Santa Cruz. Iglesia Reformada Calvary. Hermanos y amigos que cada día están creciendo en la palabra de Dios y que realmente están escudriñando la palabra de Dios para seguir creciendo en santificación y poder enseñar a otros de lo que también están recibiendo. Hay una pregunta que algunos quisieran que se les explicara y es: ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Mucha gente que comienza a buscar y a definir quién es Dios, pero de una manera bíblica, ¿cómo podemos pensar en Dios? En términos humanos, la gente piensa que incluso Dios tiene un cuerpo como nosotros. Siempre ha existido un gran debate. Bueno, ¿cómo es Dios? ¿Cómo será Dios? Hay una ilustración, una anécdota, creo, de un niño que estaba dibujando. Y de repente el padre se acerca donde el hijo y le dice: hijo, ¿y a quién estás dibujando ahí? Y dijo: estoy dibujando a Dios. Entonces el papá se queda sorprendido y le pregunta: ¿y cómo es Dios? Entonces el hijo dijo: deja que termine y verás cómo es Dios. Él estaba pensando en términos humanos, ¿verdad?, de cómo era Dios. Las escrituras nos presentan a Dios, por ejemplo, para que nosotros podamos entender un lenguaje humano. Por ejemplo, la Biblia habla de los ojos de Dios, la Biblia habla de las manos de Dios, la Biblia habla de que Dios se sienta en el círculo de la tierra, la Biblia habla acerca de, incluso en algunas escrituras, dice que Dios es como la gallina que cuida a sus pollos, ¿verdad? Pero ¿cómo pudiéramos mirar esto? ¿Cómo se pudiera realmente entender a la luz de las escrituras quién es Dios entonces? Bueno, en Juan capítulo 4, versículo 24, el Señor mismo da una respuesta. Dice que Dios es espíritu y que los que le adoran deben de adorarle entendiendo que Dios es espíritu, y que los que le adoran en espíritu y en verdad es una necesidad realmente que debemos adorar de una manera espiritual. Siempre en la historia de los hombres hemos tratado de buscar un objeto de nuestra adoración. La religión nos ha vendido la idea de un objeto para adorar. Por eso a veces en el corazón del hombre y en la mente del hombre está la idea de una imagen. Alguien dijo en una ocasión que el corazón del hombre realmente es una fábrica de ídolos. Pero Dios se define como espíritu. Ahora, ¿cómo podemos entender a la luz de las escrituras? Por ejemplo, Moisés dice que vio la espalda de Dios, ¿verdad? Y todas estas formas que se presentan en las Sagradas Escrituras. Bueno, hay una palabra que en teología se utiliza para hablar de ese lenguaje en el cual Dios condesciende para que el hombre de una manera pueda entender realmente al Dios que se da a conocer, o al Dios que se autorrevela, al Dios que se da a conocer. Y es la palabra antropomorfismo. En las Escrituras encontramos que Dios se da a conocer en una manera humana para que el hombre pueda entender a Dios en un sentido, ¿verdad? Porque sabemos de que Dios lo podemos conocer hasta donde Él se da a conocer. Dice que las cosas secretas le pertenecen a Dios y que lo revelado, obviamente Él lo ha dado para que nosotros podamos entenderlo. Así que a Dios no podemos definirlo en términos humanos. Por ejemplo, Isaías capítulo 40, el profeta Isaías lo puso de esta manera. Él dijo en el capítulo 40, versículo 18, él dijo: ¿a qué pues haré semejante a Dios? ¿Cómo compararemos a Dios? ¿O qué imagen compondréis? Él coloca el ejemplo de los artífices y dice: el artífice prepara la imagen de talla, el platero extiende el oro y le funde cadenas de plata. Eso hace el artífice, ¿verdad? El pobre
Dice, el pobre escoge para ofrecer madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. Entonces miren, lo que hace el artífice, hace una imagen quizás hermosa, una buena arte del talento que tiene este hombre. El pobre, ¿qué hace? Bueno, como no tiene quizás dinero, entonces toma madera, se busca un maestro que le haga una imagen y que no se mueva. Y dice, ese es Dios. Pero el profeta dice, ¿no sabéis? Ustedes no saben, ustedes no han escuchado, nunca os lo han dicho desde el principio. ¿No habéis sido enseñados? Miren todas las preguntas que lanza el profeta. Desde que la tierra se fundó, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como una cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubiesen sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz. En otras palabras, el profeta Isaías dice que a Dios no lo podemos comparar con nada. No lo podemos comparar con nada ni con nadie. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es espíritu y no tiene un cuerpo como nosotros. Es decir, nuestro Dios es un Dios infinito. En términos de tiempo, Él es eterno. En términos de espacio, Él está en todos los lugares. ¿Por qué? Porque Él es un Dios omnipresente. Él está presente en todos los lugares. Porque Él es Dios. Si Él estuviera en un cuerpo, estuviera limitado, ¿verdad? Pero Dios es infinito. Dios es trascendente. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es diferente en un sentido a sus criaturas. Dios es el otro, dijeron algunos estudiosos. Hay una diferencia entre el Creador y las criaturas. Hay una diferencia abismal entre quién es Dios y quiénes somos nosotros. Dios es el otro, Dios es trascendente, Dios es infinito, Dios es supremamente sabio. Es tan sabio Dios que mire lo que dice el salmista en el capítulo 139, hablando de la sabiduría que Dios tiene. Dice la Escritura en el Salmo 139, versículo 4, que aún no está la palabra en nuestra lengua y ya Dios la sabe todo. Que Dios conoce todo. Dice que conoce nuestra entrada. Dice que conoce nuestra entrada y nuestra salida. El salmista mismo se alarma, se espanta y dice, tal conocimiento que tiene Dios es demasiado maravilloso para mí. Alto es, o sea, es tan trascendente que dice el salmista, yo no lo puedo entender. Hermanos, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios es tan grande que no podemos entender lo maravilloso, lo sabio que es Dios. Un estudioso de las Escrituras incluso habló de la incomprensibilidad de Dios. Dios es un ser incomprensible, pero al mismo tiempo conocible. Dios se da a conocer a través de la palabra de Dios y en un sentido tú no puedes meterte en la mente de Dios porque la mente de Dios es inescrutable, o sea, nadie puede escudriñar la mente de Dios, pero hay alguien que puede escudriñar tu mente. ¿Y quién es? Es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, porque Dios es trascendente, porque Dios es sabio, pero al mismo tiempo el Dios que nosotros adoramos es inmutable. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no cambia. Por eso puedes confiar en un Dios que no cambia. En un Dios que sus promesas son sí, son verdaderas, son reales, se cumplen. Dios no es como nosotros, que hoy decimos una cosa y quizás mañana hacemos otra. Dios no es como nosotros, que planeamos una cosa hoy y mañana cambiamos de planes. Dios sigue siendo el mismo. Entonces, ¿quién es Dios? Dios es un ser infinito. Dios es un ser espiritual. Dios es un ser todo sabio. Dios es trascendente, es eterno. Dios es inmutable, no cambia. Dios es el creador.
Dios es nuestro Salvador. Así que a la luz de las Sagradas Escrituras podemos ver los atributos de Dios. Romanos capítulo 1 dice que incluso a través de la creación, a través de las cosas creadas, podemos ver la manera en la que Dios se ha revelado de una manera general a todos los seres humanos. Y que a través de la creación nosotros podemos ver que el Creador es un ser sumamente poderoso. Creó todo de una manera ordenada. Dice que podemos ver su sabiduría. En todo lo que creó podemos ver su misericordia sobre malos. Que la lluvia cae sobre justos y también cae sobre injustos también. Vemos la misericordia de Dios. Pero sin embargo, las Escrituras dicen que aunque el hombre a través de la creación puede conocer algo de Dios, sin embargo la Biblia dice que el hombre queriendo ser sabio se ha hecho necio. Y en vez de adorar al Dios que ha creado, ha adorado más bien a las criaturas. Así que es importante que tú entiendas quién es Dios. ¿Quién es este Dios sumamente poderoso? Y que a través de sus atributos realmente puedas ver que Dios no es como tú. Que Dios es un ser infinito, trascendente, sabio, inmutable, espíritu. Puedes confiar entonces en un Dios que tiene todo el control de tu vida. Puedes confiar en un Dios que todo lo conoce y que sabe que realmente lo que a ti te pasa realmente va a obrar para bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas realmente nos ayudan a bien. Que el Dios Todopoderoso, este Dios existente en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, obren en tu vida para que vivas realmente a la luz de la palabra de Dios quién es Dios mismo para ti. Iglesia Reformada Calvary presenta su programa Sola Escritura con el pastor Edison Flores. Gracia, santificación, creación, palabra. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Carrera 24, número 42C11, Barrio Santa Cruz. Iglesia Reformada Calvary.